sí, es una terapia que te hace pensar muchísimo. Por un lado, porque te recuerda lo determinados que estamos desde pequeñitos por el lenguaje y por el contexto sociocultural en el que vivimos. Y por otro lado, porque te recuerda que la experiencia, el valor que se le otorga a una experiencia y la clasificación de esta experiencia es buena o esta experiencia es mala, eso lo hacemos nosotros. Quiero decir que una experiencia al final no es buena o mala, simplemente es una experiencia. Y el problema, según Hayes, de cualquier trastorno psicopatológico al final va a ser ese, que nosotros lleguemos a decir que la experiencia es mala o que la experiencia es buena. Eso implica que hay una conducta verbal interna que nos hace vivirla como buena o vivirla como mala. Y el tratar de evitar un estímulo o el tratar de evitar una situación concreta por el miedo a que nos genere un malestar psicológico, ya sea en cuanto a recuerdos que no nos gusten o en cuanto a pensamientos que no nos gusten o sensaciones o sentimientos o algún tipo de componente afectivo que no nos guste o que no nos resulte agradable, esto va a ser lo que al final desencadene ese trastorno psicopatológico. Estás evitando vivir la situación. Si tú evitas vivir la situación, genera una conducta que es una conducta de alguna manera restrictiva. Esa conducta es la conducta de tengo que tener el control de absolutamente todo, tengo que tener el control de esta situación o de este estímulo, ¿vale? Si tú simplemente te centras en tener el control, evitas vivir la situación. Entonces, en este sentido, al evitar vivir la situación y al tratar de alterarla y al tratar de distorsionarla, ya sea evitando, digamos que igual de perjudicial, entiendo, por una conducta que trata de alterar y o de modificar la situación a su antojo para tener el control de esta, como ve una conducta disruptiva el hecho de que la persona evite esa situación o evite el estímulo, pues ya sea una o ya sea otra, al final por evitación experiencial vamos a desencadenar un trastorno psicopatológico. La terapia de aceptación y compromiso, una terapia bastante joven. El primer artículo que conocemos de esta terapia es del año 1984, es un modelo terapéutico propuesto por Hayes. Se va a desarrollar a partir de la terapia de los marcos relacionales, que va a ser, digamos, el marco teórico de esta terapia. Es una terapia de tercera generación que comparte lugar pues con terapias como el mindfulness, con terapias como la dialéctica conductual o la terapia metacognitiva o la terapia de activación conductual. Un comportamiento puede ser un sentimiento, puede ser un recuerdo, puede ser un pensamiento, puede ser una conducta en sí misma, ¿vale? Que el comportamiento no lo va a entender Hayes como conducta manifiesta y por tanto medible de forma directa, como lo entendería un conductista clásico, no. ¿Qué es lo que entiende por comportamiento? Vale, ¿cuáles son los dos conceptos centrales? Es que tengo un guión, ¿vale? Que me ha servido de hecho también como apunte, además de los apuntes que tengo hechos aparte y de todo lo que tengo subrayado en el libro. ¿Cuáles son los dos conceptos centrales dentro de la terapia de la aceptación y el compromiso de Hayes? Vale, los dos conceptos centrales, uno sería la evitación experiencial y el otro serían los valores personales. ¿Qué es? Pues para mí la evitación experiencial es lo que entiende Hayes por psicopatología. De hecho, llega a nombrarla o a definirla llega a nombrarla como el trastorno por evitación experiencial. Esto llega a ser un trastorno psicopatológico. Pues los valores personales hace referencia a todo aquello que la persona considera importantísimo en su vida para tener una vida gratificante y satisfactoria. En la teoría de los marcos relacionales hay un objetivo muy claro: desmantelar el poder funcional de las palabras. Llega a decirse que el poder funcional de una palabra es peligroso. La conducta verbal está determinada por la habilidad para establecer relaciones arbitrarias que cambian según el contexto. Podemos transformar las funciones de un estímulo en base a su relación con otros, lo que ya he dicho anteriormente. Los tipos específicos de comportamiento relacional, es decir, cómo se relaciona y la función que tiene un estímulo, las funciones que tiene un estímulo en su relación con otro, y que también dependen no solamente de su relación con otro, sino del contexto en el que nos encontramos ese estímulo, eso va a generar un marco relacional, los diferentes tipos específicos, ¿vale? Responder de forma relacional es responder a un estímulo en términos de otro, es decir, participar en un marco relacional. A ver, el aprendizaje relacional no es lo mismo que el aprendizaje por contingencias directas, exactamente, porque el aprendizaje por contingencias directas sería el que consigue eliminar o modificar una conducta o generar una conducta nueva o reducir una determinada conducta.
El aprendizaje relacional sería una operante generalizada, es decir, que se caracteriza por responder a un estímulo sobre la base de las relaciones arbitrarias con otros en la historia personal de un individuo, porque evidentemente esos marcos relacionales van a estar determinados por un contexto histórico y por el contexto actual. ¿Qué tipo de relaciones se van a establecer entre los estímulos? Pues tenemos una de implicación mutua, otra de implicación combinatoria y otra de transformación o transferencia de función. La historia vital va a ser la que defina cuáles son mis marcos relacionales, qué tipo de relaciones se establecen de funcionalidad entre unos estímulos y otros. El control contextual se establece durante los primeros años, cuando se adquiere el lenguaje, que esto es súper importante. El control contextual se establece durante los primeros años, cuando se adquiere el lenguaje. Los pensamientos que toman la función del estímulo generan una reacción similar a si fuera real. Es decir, la literalización del lenguaje, el que yo llegue a pensar esto es malo, llega a generar que eso sea malo, ¿vale? Porque el pensamiento al final va a tomar la función que tiene el estímulo, pero es un pensamiento, no es el estímulo. Por eso el objetivo desde la teoría de los marcos relacionales y que se propone dentro también de la terapia en sí, de la aceptación del compromiso, es desmantelar ese poder funcional que llega a tener el lenguaje y que llega a actuar el lenguaje como si fuera la vivencia en sí de un estímulo, ¿no? Cuando no lo es, cuando sigue siendo el lenguaje. Me da igual que sea externo y manifiesto o sea interno. Que es algo que me he dado yo cuenta que va a definir, o sea, que va de la mano con esta terapia, porque hay otras que pueden llegar a emplearlas, pero tanto, las metáforas. Utilizan muchísimo Hayes en su modelo terapéutico las metáforas. De hecho, hay una metáfora que es la metáfora de las dos montañas que define la relación entre terapeuta y cliente. Digamos que desde esta metáfora el terapeuta le dice al cliente: imagina que tú estás escalando tu montaña, que viene siendo pues todo el recorrido hasta llegar a la realización personal o lo que tú entiendes por vida gratificante o satisfactoria, que está marcada por tus valores personales, que los tuyos van a ser diferentes a los míos, ¿no? Tú estás escalando tu montaña y yo estoy escalando mi otra montaña, por lo tanto hay dos montañas. ¿Qué sucede? Que si yo miro a la derecha o miro a la izquierda, te voy a ver a ti escalando tu montaña. Desde mi perspectiva te podría ayudar, lo que no te puedo dar son unas instrucciones, porque mi camino es distinto al tuyo, entonces yo no te puedo decir haz esto y tú lo vas a hacer, porque no se trata de instrucciones, se trata simplemente de ayudar. La exposición es otro de los recursos clínicos fundamentales. Para mí es fundamental la exposición, pero no solamente en esta terapia, sino en muchas otras, porque creo que uno de los problemas es que tenemos tendencia a evitar o a escapar, a huir de los problemas. Entonces aquí lo que va a suceder es, un momento, si tú evitas la experiencia, ¿yo qué voy a hacer? Que te expongas a ella, porque precisamente eso es lo que te va a salvar, ¿vale? Entonces, por un lado el uso de metáforas, por otro lado la metáfora de las dos montañas, que es lo que define la relación entre terapeuta y cliente, ¿vale? Por otro lado tenemos la exposición, se trabaja muchísimo la exposición. Si tú precisamente estás aquí porque evitas la experiencia, vas a tener que aprender a exponerte a ella y aprender a vivirla. Simplemente que es transitorio, esto tiene un inicio y tiene un fin, y además no me define, no me tengo que fusionar con esos pensamientos, con esos recuerdos ni con esas sensaciones, porque esa no soy yo. De hecho, esa es una de las metáforas que se emplean en terapia, que es la terapia de la casa y de los muebles. Yo soy la casa, ¿vale? Y los muebles serían los recuerdos, los pensamientos, pero los muebles yo lo puedo ir cambiando. Además, los muebles son algo completamente diferente a la casa, ¿vale? Entonces eso no me debe de definir. Y mindfulness, porque la terapia del mindfulness suele utilizarse dentro de este modelo terapéutico. No es la primera vez que vemos una terapia dentro de otra terapia, que ya los llamo yo los programas de intervención. A ver, también una cosa importante, la terapia de aceptación y compromiso no es una terapia que tenga un protocolo no tiene un protocolo sistematizado y organizado y diciéndote en la primera sesión se hace esto, en la segunda sesión hacemos esto. No tiene ese protocolo. De hecho, no menciona la duración ni el número de sesiones, por lo menos en el libro. No sé si habrá algún artículo o algo donde se recoja el número de sesiones y la duración. ¿Qué tipo de procesos vamos a utilizar durante la intervención? Uno de ellos es la desesperanza creativa. La desesperanza creativa se define por la metáfora de las arenas movedizas, que a mí esta metáfora me ha encantado. La metáfora de las arenas movedizas, ¿qué es lo que dice? Tú da la casualidad de que te has topado con la arena movediza, estás ahí en mitad, ¿vale? Y estás batallando
¿vale? Se te ha ido, ya estás batallando sin tener ni una dirección ni un rumbo fijo. O sea, estás batallando así, ¿vale? En plan, así estás batallando, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Está claro. Lo que sucede es que no vas a salir nunca de la arena movediza, va a acabar, ¿vale? Ahí, dentro, ¿vale? Vas a acabar tragándote y vas a acabar sin oxígeno y sin oxígeno esto, ¿vale? O sea, entonces, la metáfora de la arena movediza tú le dices a esa persona, vamos a ver, tú estás batallando y lo que haces es hundirte más. ¿Qué digo yo? Si en lugar de batallar precisamente lo que se propone cuando te ocurra un caso de esto, que espero que no te ocurra, ¿vale? Lo que se dice siempre, lo que se aconseja, digamos, en estos casos sería: extiende tu cuerpo lo máximo que puedas y déjate llevar por la arena movediza, es decir, relájate, ¿vale? Relájate y extiende tu cuerpo en la arena movediza. No te dicen como consejo, haz esto, no, te dicen que te extiendas y que te relajes en la arena movediza. Esto quiere decir, vive, ya está. O sea, ¿por qué narices tienes que luchar contra un recuerdo o contra un sentimiento, contra una sensación? Entiende que son transitorios, vive la experiencia. Vívela. Si es que el problema, o sea, digamos que es hacerle ver a la persona la inutilidad de estar batallando sin dirección ninguna y además entendiendo que esa evitación experiencial es la que precisamente genera que esté en ese círculo vicioso de malestar psicológico, ¿vale? Luego, orientación hacia valores. La orientación hacia valores es que la persona cree que tiene los valores personales muy definidos, muy claros. Pues no lo tiene, porque si está en esa situación es que no los tiene. La orientación hacia los valores es que tú vas a decirle a esa persona, mira, escríbeme un epitafio o escríbeme, digamos, un comentario que te gustaría, cómo te gustaría que te recordara. Eso sería la orientación hacia las metas. Eso es la orientación hacia los valores. Tú le dices a esa persona, ¿cómo te gustaría que te recordaran? ¿Te gustaría que te recordaran como alguien fuerte, como alguien ¿vale? Tú se lo preguntas. Entonces, en base a esto, la persona hará un análisis de cuáles son mis metas, es decir, cuáles son los pivotes centrales, ¿vale? Importantes, esenciales en mi vida, que necesito para tener una vida gratificante, y entonces conseguirá establecer metas y objetivos lógicos, porque el problema es que ha perdido y se ha descentrado, ¿vale? Tanto evitar la experiencia ha llegado a descentrarse, y entenderá que deberá de pasar por determinadas experiencias que él define como malas o negativas, que en ningún momento lo son, para alcanzar esas metas o esos objetivos, ¿vale? Que van a ayudarle a realizarse personalmente. El tercero es, el control es el problema, que esto está claro. Cuando tú ves la terapia de aceptación y compromiso, tienes muy claro que la evitación experiencial es la que genera la psicopatología y que la evitación experiencial está marcada por una necesidad de control absurda, porque tú vives la experiencia y ya está, que te tienes que preocupar de controlarlo. ¿Para qué vas a controlarlo si eso te va a generar más malestar? Vas a entrar en un círculo, en un bucle vicioso y horrendo, ¿vale? Entonces, el control es el problema. El siguiente, la aceptación. ¿La aceptación en qué consiste? Tienes que abrirte a la experiencia. El problema es que no aceptamos la experiencia negativa. Ese es el problema, que no las aceptamos, que no queremos vivirla. Yo no quiero tener un recuerdo negativo, yo no quiero pensar en alguien, por ejemplo, que me genere un sentimiento negativo, ¿vale? Pues fíjate, cuando más he trabajado eso, ha dado la casualidad que he conseguido superar ese tipo de pensamiento o ese tipo de recuerdo. Cuando más dices, mira, que me voy a dejar, o sea, si estoy pensando ahora mismo en esta persona y esta persona me genera malestar cada vez que pienso en ella, entiendo y tengo que entender que, vale, o sea, esto es transitorio. Igual que estoy pensando ahora, eso no significa que vaya a pensar permanentemente. Te digo una cosa, si tú tratas de evitar un recuerdo negativo, lo que dice Hayes es que al final vas a conseguir que ese recuerdo esté ahí de forma permanente, ese recuerdo negativo, es lo que vas a conseguir, porque tú mismo generas ese bucle o ese círculo, ¿vale? Entonces, la aceptación sería que tú te abras a la experiencia, que entiendas que la experiencia negativa no existen, que existen experiencias, que no hay experiencias positivas y experiencias negativas, que no existen, que hay experiencias, ¿vale? Y hay una vida y tú tienes que vivirla, ¿vale? Ya está. El problema es que tú te condiciones a controlarlo todo
¿vale? Controlar todo lo que tú consideres negativo que te genera un malestar psicológico, ese es el problema, porque ese problema es el que desencadena la psicopatología. Entonces, cuidado. La defusión cognitiva, que claro, tú lees este término y dices, defusión cognitiva. Defusión cognitiva, pues sí, la defusión cognitiva, defusión. Las personas llegan a estar, muchas desgraciadamente llegan a estar fusionadas con sus pensamientos, con sus sentimientos, con sus emociones. Esto es un problemón, porque básicamente ellas se relacionan con el contexto estando fusionadas con esto. Tú sabes el problema que es este. Tú tienes que entender que un sentimiento es un sentimiento, una emoción es una emoción. Pero eso no es todo. El problema es que llegas a estar tan fusionada con todo ello que llegas a pensar que eso es la realidad, que eso eres tú, que eso es como es el mundo y tal. Y cuidado, ¿vale? Un sentimiento es un sentimiento y ya. Una emoción es una emoción y ya. Un pensamiento es un pensamiento y ya. O un recuerdo es un recuerdo y ya. Utilizan una metáfora que es ver las nubes que pasan. Y ver las nubes que pasan trata de hacer referencia o trata de hacer alusión al estado de transitoriedad de un sentimiento, de una emoción o de un pensamiento. El contexto, como yo formo parte del contexto con mis acciones, ¿vale? Pero yo soy independiente de los sentimientos, de las emociones o de los recuerdos o de los pensamientos que tenga. Es que soy independiente de ellos y además tienen un sentimiento es transitorio, pero yo voy a seguir ahí, ¿vale? Entonces, la casa de los muebles, bueno, creo que ya lo he explicado y lo pondré, ya está. El contexto como yo. Básicamente me ha gustado mucho una frase que es que lo que tú piensas no es lo que eres, lo que tú sientes no es lo que eres, de la misma manera que la casa no equivale a los muebles. Y por último, la acción comprometida. La acción comprometida, ¿qué es? Si tú estás escalando tu montaña y yo estoy escalando la mía y yo me he comprometido a, desde mi perspectiva, ayudarte y tenderte la mano, tú tienes que comprometerte a ayudarte a ti misma o a ti mismo. Súper importante que el cliente establezca sus propias metas, no que la establezca el terapeuta, es que es súper importante. Bueno, he aquí la sorpresa. ¿Cuál es la evidencia empírica de la terapia de aceptación y compromiso? Pues mira, la evidencia empírica al final, porque hay algunos que me dirán, es que en el libro pone que tal metaanálisis dice que es eficaz para tal, y luego dice, sí, pero el libro pone que es eficaz aquí, luego dice que no es eficaz, luego dice que es eficaz, luego dice que no es eficaz, con lo cual vamos a quedarnos con lo que dice la APA. La APA reconoce que es eficaz en la terapia de aceptación y compromiso en el dolor crónico, ¿vale? Para el dolor crónico se ha demostrado su eficacia.